RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las radios amigas que nos escuchan en el país. Bien, queridos amigos, vamos a hablar hoy día de un tema importante que en medio de las elecciones y en medio de todo lo que ha pasado en el país, hubo un decreto de urgencia. Antes que nada, quiero dar a conocer dos noticias en el ámbito educativo importantes, creo yo. Una para felicitarla y empezar por el lado positivo. Se mencionó que los colegios de alto rendimiento, el colegio de Tacna y el colegio de La Libertad, han obtenido el ISO 9000, el ISO 21001, el ISO educativo. La gran pregunta que viene desde acá es, ¿ya tuvieron el ISO? Y las UGELes que no tienen los ISOs, ¿cómo los van a supervisar? Esa es una pregunta que tengo desde acá ahorita a este tema. La verdad que esperemos que pronto se resuelva sobre ese punto, pero igual hay que felicitarlo porque es un logro que ha conseguido esta dirección. Otro tema importante, que hubo una reunión de Sebaempresa, un compromiso que pedía la ministra a la empresa privada para que busquen que los empleados terminen la educación básica. Interesante, hubo una mesa de diálogo y de eso se ha tratado, y ahorita pronto estamos a tener el primer MUNI educativo del 2020, donde va a albergar a más de 200 alcaldes y 26 directores y gerentes de educación del país. La agenda que ha mencionado es interesante, van a haber experiencias exitosas y van a hablar sobre el proyecto educativo nacional 2036. Esto se va a realizar en la Escuela Nacional de Control, en la Contraloría del Perú, en las oficinas de ellos, en las instalaciones. Bien, y ahora sí vamos a un tema importante. Es un tema que ha surgido y se ha dado ahorita, en medio de las elecciones. Antes de las elecciones hubo un decreto de urgencia que trata específicamente con los institutos de educación superior. Para ese análisis hemos invitado a dos personas, a Guillermo Molinari, ha sido ex viceministro de Educación y conoce el panorama por dentro de esta normatividad, y a Roberto Chocano, él es director de Asiste Perú, que es una de las federaciones más importantes, diríamos, actualmente tiene el 50% de la matrícula de estudiantes de educación superior y es privada. Creo que casi todos los de Asiste Perú han pasado el licenciamiento ya. Entonces, es una persona que definitivamente también está autorizada del mundo privado, porque ellos se han visto afectados o regulados, si quieres llamarlo, con este decreto de urgencia. Bien, primero los saludos a los dos. Sus primeras palabras. Guillermo, Roberto, por favor, empezamos contigo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, Gustavo. Efectivamente, Asiste desde 1990 agrupa a los principales institutos privados a nivel nacional. Tenemos representatividad en varias regiones a través de institutos, en casi la totalidad de los casos ya licenciados. Más del 90% de los institutos que forman la asociación ya están licenciados. Algunos de ellos han licenciado ya sus instituciones como escuelas de educación superior. Este decreto de urgencia no solamente abarca el ámbito de los institutos de educación superior tecnológicos privados, sino que también abarca a las escuelas de educación superior, algunas de las cuales acaban de obtener su licenciamiento en los últimos meses. Y, como bien dices, una norma sin desmerecer la intención, yo creo en muchos casos apresurada,
en algunos casos con desinformación, que efectivamente contiene algunos artículos que van a significar una traba o un obstáculo para lo que básicamente busca no solamente la asociación, sino en general toda institución seria privada, que es un trabajo coordinado con el ministerio de crecimiento, de mejora, de modernización, que signifique una oferta o que se traduzca en una oferta de calidad, como lo es y lo viene siendo desde hace muchos años con los institutos que forman la asociación, ¿no? Perfecto, listo, muchísimas gracias. Ha sido el marco de lo que es Asiste y este decreto de urgencia. Tú, Guillermo, has estado dentro del ministerio, sí. Hace poco, bueno, también en campaña electoral, pero tú conoces la normatividad por dentro. Y este decreto de urgencia, un primer paraguas que yo digo, y conversábamos antes de entrar a cabina, es la pregunta si es constitucional o no es constitucional, lo dirán los constitucionalistas. Así. ¿Sí? Porque algunos dicen que temas de educación no son para decreto de urgencia, otros dicen que sí. Independientemente de ese tema jurídico, el espíritu de ese decreto de urgencia, ¿cuál crees que está detrás de todo ello? ¿No? Porque la verdad es que a mí particularmente me dejó pensativo porque hace poco sacaron uno de colegios. Ajá. Y ahora estamos en el tema de institutos. Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Roberto, muy buenas tardes. Yo primero quiero recordar, porque me tocó trabajar muy de cerca también el tema de revalidación de los institutos cuando fui director nacional de educación secundaria y superior tecnológica. Así que no es nuevo, como tú dices, para mí. Y fue una experiencia muy importante porque trabajamos muy de la mano con los institutos, tanto públicos como privados, y logramos revalidar un número importantísimo de instituciones privadas, ¿no?, que mejoraron y que fueron y que siguieron mejorando en su calidad, así como también nos permitió no revalidar y cerrar muchas instituciones que no cumplían con esos requisitos que tenían la revalidación. Luego se establece todo un decreto ley para ver el tema del licenciamiento de los institutos bajo parámetros mucho más exigentes, ¿no?, en donde se establecen 5 condiciones básicas de calidad. Hoy en día, con este nuevo decreto de urgencia, se le incluyen 2 condiciones más. Yo también me hago muchas preguntas si es que después van a pasar estas 2 condiciones del resto de los institutos que ya han pasado, porque entiendo yo de que han pasado bajo un parámetro, ¿no? Es como si yo comienzo un partido, ¿sí? Y en ese partido, a mitad del partido, medio que cambio las reglas, ¿no?, para los que vienen más atrás. O sea, cuidado, ¿no? O sea, de esto ha habido mucho en la historia del Perú y no nos ha hecho mucho bien, ¿no? Cambiar las reglas en plenos procesos. Sobre todo cuando la responsabilidad de este licenciamiento lo tiene el órgano rector, el mismo Ministerio de Educación, que lo ha implementado, que lo viene sacando adelante. Y si se trataba de una situación de recursos, tanto financieros como humanos, creo que el mismo Estado tiene las condiciones para hacerlo. Y eso lo hemos demostrado en muchas ocasiones cuando hemos estado en la gestión. Sí es posible hacerlo. Y me gustaría que después entremos en un punto, porque tú dices recursos del Estado. Acuérdate esa palabra, porque ha habido un tema de la famosa procalidad, ¿no? Escucharon hace tiempo, hubo un fondo de procalidad, que salieron fondos para ayudar a los institutos de educación superior. ¿No? Y sobre eso, la verdad, ¿qué pasó con ese fondo? Porque hubo muchos millones de soles. Claro, no solo el fondo Procalidad, sino también el tema del gran proyecto con el BID para sacar los institutos de excelencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, no sé qué información, pero yo ya le perdí rastro a ello, y sería interesante que nos dijeran... Estamos hablando de los públicos, ¿no? Sí, estoy hablando de los públicos, ¿sabes? Y entonces sería interesante que nos dijeran en qué estado está esa situación, porque el Estado va a pagar ese préstamo. Exacto. ¿Y el Estado quiénes somos? Somos nosotros. Muy bien, entonces creo que es importantísimo dejar las cosas en claro, así como que hoy en día sabemos, bueno, nos dicen, hay solo 60 institutos licenciados. ¿De cuántos? De más o menos 864 institutos. La pregunta es, ¿son los 864 que se inscribieron en la ventanilla? ¿Hay más institutos? ¿O cuántos de ellos se inscribieron? Y de esos que se inscribieron, estos han sido licenciados. Yo creo que todas las cifras tienen que ser transparentes y creo que merecemos una transparencia, y yo pido que se haya una transparencia sobre eso públicamente para que sepamos la realidad. Porque hubieron algunos anuncios, ¿no?, de que podría esto ser absorbido por la SUNEDU sobre el licenciamiento de los institutos.
Tú recordarás que yo en algún momento en una entrevista hice notar mi desacuerdo con tales medidas, sí, e inclusive que eso tenía que generar la modificación de 2 leyes. La ley de la educación superior universitaria, ¿no? Inclusive el tema de la SUNEDU, y el tema de la ley de la educación superior técnica. Claro. Y que lógicamente eso no era posible a través de un DU, y que el mismo presidente tenía que tomar en cuenta, como tú lo has mencionado hace un momento, porque eso podría generar problemas de orden legal, ¿no? Los DU son generalmente para excepciones que se dan como consecuencias de desastres, de situaciones económicas en las que tú haces inversiones financieras, económicas, pero no para situaciones como esta que son de tipo educativo. Sí, 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 sí. ¿No? Vamos a seguir profundizando y seguramente en los siguientes bloques. En el caso de ustedes, Roberto, ¿cómo asumen el tema del decreto de urgencia? Ya está. Ustedes como federación o como gremio han dado un pronunciamiento. He visto en las redes sociales, hay un punto importante, el famoso silencio administrativo. Ese punto, la verdad, a muchos también se ha tocado en la educación básica el mismo tema. ¿Ustedes cómo afrontan este tema o cómo la observación que tienen a esta norma? Bueno, retomo algo que decía don Guillermo, que son estos cambios de posiciones, cambio de normas y cambio de reglas de juego en pleno proceso, ¿no? El silencio administrativo negativo es más, dentro de su definición, connota un aspecto que para nosotros es importantísimo señalar, que es lo negativo. En la mañana conversaba con un especialista de Derecho Educativo y me hacía mención y me aclaraba que el silencio administrativo está normado o está regulado por una norma, si mal no recuerdo, la 27444, que establece que el espíritu es para cuando los funcionarios públicos o algún organismo del Estado, por falta de recursos, de capacidad de gestión, no puede dentro de los plazos emitir una respuesta, el silencio es positivo y el espíritu de la norma es siempre positivo, es decir, presentaste tu expediente, presentaste toda la documentación requerida, pero por N factores el Estado no cumple en responder en los plazos establecidos, entonces el beneficio es para el ciudadano, para la empresa, para la organización que está solicitando un reconocimiento del Estado. Entonces el beneficio es para ellos y el espíritu siempre es positivo. El silencio administrativo negativo es de decepción y eso significa, además, según la norma, que se aplica en casos, como bien decía don Guillermo, de problemas de seguridad nacional, de crisis, de desastres. En ninguna parte de esta norma se menciona el tema de educación, porque no se puede trabajar bajo una premisa negativa, la aprobación de expedientes o de documentos presentados para mejorar, actualizar o modernizar la educación en tal o cual institución. Y la pregunta que también tengo sobre Roberto, y para ti también es, a mí con el decreto de urgencia que pasó para colegios, le pregunté a un empresario, porque también en el fondo hay que entender que en la educación privada hay inversionistas, hay gente que ha apostado por esto, ¿no? Le decía, no voy a dar el nombre, pero una persona que tiene una cadena de colegio importante en el Perú. Y él me decía, ahora Gustavo, ¿cómo voy a pedir a mis inversionistas si tengo el riesgo del silencio administrativo negativo? ¿Cómo voy a emitir bonos si la gente invierte con una seguridad? ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo construyo, en este caso, colegios? ¿Cómo va a pasar en el caso de ustedes? Entonces es la misma pregunta que nos hacemos, y no aquellos que tienen la suerte de tener un respaldo de un inversionista en buena hora, pero muchos, no, la mayoría de nosotros somos organizaciones que se manejan con sus propios recursos y no tenemos el respaldo de un inversionista o de un grupo o un fondo de inversión que pueda apoyar esto. Pero en resumidas cuentas, la figura es que si el organismo o la autoridad educativa
no contesten en los plazos, la autoridad educativa le dice, bueno, licenciamiento denegado, te cerramos, con lo que eso no solo significa un perjuicio para los alumnos, sino para la organización misma, los profesores, el personal administrativo. La educación privada ha crecido, mejorado y modernizado sustancialmente en la mayoría de los institutos que trabajamos en forma seria, correcta y honesta. Entendemos clarísima nuestra vocación de servicio, ¿ya? Pero para ello debe quedar clarísimo que la inversión privada es no solo necesaria, sino un requisito sine qua non para obtener recursos y manejar a través de la gestión privada recursos que nos permita ofrecer al mercado una carreras e instituciones que el Estado además certifica que son de buena calidad a través del licenciamiento, un proceso cada vez más exigente y al que nosotros aplaudimos, donde lo que prima y debe primar son el sustento basado en cumplir con las condiciones básicas de calidad. No se puede tomar una decisión simplemente porque el funcionario de turno no pudo cumplir con los plazos y en función a eso el silencio administrativo negativo signifique licenciamiento denegada, se cierra la institución educativa. Debe haber un sustento técnico, debe haber un sustento basado en estas condiciones básicas de calidad. No es una cuestión de ineficacia o de lentitud de la autoridad educativa. Perfecto, perfecto. Mira, me parece interesante. Quiero ir a la pausa y quiero entrar y dejarles la pregunta, rebotando. ¿Qué pasó con el CINEACE? Una pregunta ahí. Ustedes han pasado casi toda la acreditación del CINEACE, todos los de Asiste casi pasaron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no reactivarlo? O sea, si eso ya se estaba trabajando un tema de calidad, ¿qué faltaba? De repente Guillermo nos puede ayudar, ¿qué faltó de repente para esto? Pero hemos hecho cosas interesantes. Lo que sí creo que como resumen, también como conclusión en esta parte es, o sea, queremos atacar a la educación privada porque de repente no tenemos resultados en la educación pública. ¿No deberíamos ser juntos en este camino? O sea, la pregunta es esa, ¿no? Porque al final es un solo país. O sea, no estamos hablando de... Y todos tenemos la opción de tener o la educación privada o la educación pública. Nadie está en contra, creo que los que estamos centrados acá, de que la educación pública sea buena. Porque muchos, de repente, algunos de ustedes han sido educados en educación pública, ¿no? Yo un poquito no llegué a eso, pero por mi edad, pero mi padre y todo, así, claro. Y está bien, y hay que saludarlo, no lo estoy diciendo viejo por si acaso, ¿no? Pero lógico, claro. Lógico, hay que pensar así, claro. Entonces, pero les dejo esta pregunta, ¿no? El CINEACE, ¿qué pasó con ello? ¿Y ustedes cómo van a afrontar el tema? Hay demanda de carreras técnicas, la gente quiere seguir estudiando, pero ahora ya no pueden abrir. O sea, ¿quién les va a dar ese servicio a esta gente y a estos ciudadanos, a los chicos peruanos, nuestros compatriotas que quieren estudiar? O también vamos a sacar como requisito instituto licenciado, te acepto, no licenciado, chao. Y si todavía su proceso está de acá 5 años, ¿qué pasó? No lo acepto en el mercado laboral. Esas preguntas les dejo y vamos a una pausa. Perfecto. Y regresamos en Hablemos de Educación. Okay. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación y estamos dejándoles una pregunta antes de irnos. Sí. Sobre el tema del CINEACE. Ustedes han pasado la acreditación, digo, como ustedes asiste, casi todos los institutos han pasado el tema de la famosa acreditación que tuvo el CINEACE. ¿Qué pasó con el CINEACE? Porque ahora con este decreto de urgencia también te hacen recordar el famoso CINEACE, ¿no? Que antes era el IPEVA, para los colegios, en fin, en fin, todo. ¿Qué viene con ellos? O sea, ¿qué pasó el CINEACE? ¿Se desapareció? ¿No se dio tu acreditación? Porque ahora pudiste a pasar licenciamiento. No entiendo. Bueno, es una muy buena pregunta, Gustavo. Bueno, yo un poco te voy a referir lo que nosotros tomamos cuando entramos en la gestión con el ministro Bessler. Nos encontramos de que eso estaba en todo un proceso de recomposición, así que se emitió una resolución ministerial para sacar la ley del CINEACE, para hacer reglamento del CINEACE, y se le dio 180 días a la comisión.
correcto. Primero 60 días y después 180, no, después se amplió a 90 días. Lógicamente que eso implicaba hacer todas las consultas, la comisión comenzó a trabajar y en el proceso nos tomó los cambios que hubieron, ¿no?, de ministro, y se había preparado una propuesta. Una propuesta que no era de conocimiento en ese momento, y lo digo con todas sus letras, del despacho del viceministro, que era yo. Entonces me tocó ir al Congreso porque se iba a sancionar en la comisión una propuesta que había llegado a la comisión para ver lo que era la ley del CINEACE y sus reglamentos. Sin embargo, esta propuesta no tomaba en cuenta algunos aspectos importantes. Tú sabes que el CINEACE tenía que ver con la educación y la formación técnica profesional formal, con las escuelas, pero también tenía que ver con la educación y formación técnica profesional no formal y también con la educación y la formación técnica profesional informal, ¿no es cierto? ¿A qué me estoy refiriendo? La no formal tiene que ver con las instituciones públicas y privadas fuera del sistema formal, ¿sí? La gran variedad de programas que puedan existir, los CEBAS que estaban por ahí, los CEPROS que funcionan, ¿no?, que no están dentro de los institutos superiores tecnológicos, que es otro nivel, ¿correcto? No estaban siendo contempladas. Pero tampoco estaba siendo contempladas aquel técnico o aquel profesional informal que logra esa formación en la comunidad, en su casa, o la aprende de sus padres. No estaba siendo contemplado eso. Y es eso lo que se puso sobre el tapete el día 6 de abril del 2019 en el Congreso. Y por eso no fue sancionado, ¿no?, esa propuesta. No se aprobó en la Comisión No de se Educación. aprobó en la Comisión de Educación. Okay. Mejor las cosas claras, sepámoslo a todos, ¿no es cierto? Porque eso parece que muy pocas personas lo conocen. Y lógicamente, al no ser sancionada, eso siguió su camino. Yo un poco le perdí la pista en el camino, pero a la cuenta de ahora vemos que parece ser no procedió nada. La comisión quedó sin efectos, no la amplió el señor Alfaro, ¿no? Y ahí murió, y es lo que tenemos en este momento a ese nivel. Y en el caso de ustedes pasaron por el proceso de acreditación. No solamente casi la totalidad de los institutos que conforman la asociación pasamos por la certificación de calidad de CINEACE, la acreditación propiamente dicha, sino que aplaudimos nosotros la iniciativa, la actividad, la promoción de mejorar estándares de calidad. Habíamos pasado por un proceso de revalidación que mencionaba don Guillermo, y después de este proceso de revalidación el siguiente paso era naturalmente la acreditación, que significaría no solamente la certificación de los institutos que estábamos por encima de los estándares mínimos de calidad que exigía la revalidación, habían estándares mayores, muchos de ellos asociados a aspectos operativos y involucrada la parte académica, financiera, docentes, administrativa, etcétera, ¿no? Era como ver las condiciones básicas de calidad. Así es, digamos, era un peldaño más, inclusive. Yo me atrevería a decir, era el peldaño más que habíamos pasado la revalidación, que digamos eran las condiciones mínimas, y la acreditación nos decía, ustedes están por encima de eso, nos da una certificación, inclusive teníamos nuestro sello en forma de colibrí, y que en un futuro debería convertirse en un sello distintivo que diferenciara a todos aquellos institutos que trabajábamos seriamente de aquellos que, como nosotros lo exigimos desde hace mucho tiempo, que no deberían estar funcionando. Institutos de garaje, institutos sin docentes, con aulas de 3 carpetas, con cambio de locales, o funcionando en el segundo piso de un chifa. O debajo de una escalera. O debajo de una escalera, pero literalmente. Entonces nosotros siempre aplaudimos no solamente a la acción fiscalizadora del ministerio, sino aplaudimos la creación y el trabajo de CINEACE con este proceso y esa intención de mejorar los niveles de calidad de los institutos. Aplaudo desde ahí y reconozco la labor de la señora Peregrina Morgan, que lideró este esfuerzo, que se diluyó, como bien dice don Guillermo, por cuestiones ya
más políticas, más de falta de conocimiento y que generó muchas suspicacias y que llevó a que esto se diluyera en el ministerio, se diluyera en las comisiones de educación del Congreso y desgraciadamente hoy en día CINEA se ha pasado a un segundo plano, ¿no? Sí, entonces, mira, acá yo veo un análisis y veo que Guillermo nos comentas un poco lo que pasó por dentro y tú, Ricardo, nos comentas un poquito cómo ustedes lo han vivido, ¿no? O sea, y han pasado todo esto, y incluso ahora ya han pasado el licenciamiento y surge el famoso decreto de urgencia, otra vez. La pregunta que yo les tengo es, ¿qué va a pasar con los institutos que todavía no han pasado el licenciamiento? ¿No? ¿Cuáles van a ser sus condiciones, lo que tú decías? Sí. ¿Y los que ustedes ya pasaron van a tener que volver a pasar? ¿O ya no? Según lo que indica la norma, todos aquellos que hemos pasado ya los procesos de licenciamiento, tanto institutos como escuelas, como aquellos que ya presentaron sus expedientes previo a la publicación del decreto de urgencia, no están sujetos a esta nueva norma y se regirán por las normas que figuran o que regían al momento del licenciamiento, del ingreso de expedientes de nuevas carreras, de las escuelas, etcétera, ¿no? El gran problema es que este cambio de reglas y cambio en la normatividad no solamente genera zozobra e inestabilidad, como bien decía Guillermo, es como que en un partido o a la mitad de un partido te digan, mira, ¿sabes qué? Si metes mano en el área ya no es penal, ¿no? Pero un momentito, y ahora cómo le digo a mis jugadores, o es más, ustedes, estos 10 equipos van a jugar ya con mano dentro del área es penal, pero los otros nuevos 10 equipos van a jugar con que, sí, bueno, si es mano dentro del área, habría que ver si fue en el área chica o no fue. Estoy haciendo una analogía de cómo puede afectar el cambio de normas en pleno proceso, porque lo que genera es inestabilidad. Si uno va al mercado y le dice a las personas, a los padres de familia, y además bien informados, cuáles son las condiciones de tal o cual institución, el padre va a optar por la mejor institución y aquella que cumpla con estos estándares de calidad, no solamente por una cuestión de acreditación o de certificación por parte del ministerio a través del licenciamiento, sino por los resultados que damos nosotros. Un chico que estudia en un instituto de asiste sabe que al término de su carrera tiene una gran posibilidad de insertarse laboralmente o inclusive a la mitad de su carrera en plenos estudios tiene la posibilidad de insertarse laboralmente con mucha mayor posibilidad o facultades de un instituto pues que no cumple con las mínimas condiciones de calidad. A eso debemos apuntar, a facilitarle a los institutos y a las escuelas superiores las normas que signifiquen la facilidad para invertir, para modernizarse, para actualizar nuevos equipos, nuevos programas. Permanentemente estamos analizando el mercado para ver cuáles son las nuevas carreras y cuáles son las nuevas alternativas que debemos ofrecer a nuestros alumnos para que puedan lograr sus objetivos profesionales. Pero si nos cambian el silencio administrativo, los plazos, nosotros hacemos una labor para comenzar lo antes posible con todas las exigencias del mercado. Y hoy en día pasamos de 90 días a 120 días hábiles para resolver un expediente. 120 días hábiles significan más de 8 meses, alrededor de 9 meses, ya para que el ministerio nos diga que el expediente va o no va. ¿Y si no te responde? Y el silencio negativo, esta espada de Damocles del silencio administrativo negativo, que te dice, bueno, no te pude responder, entonces te cierro. Pero un momentito, no me respondes porque no he cumplido con mis condiciones de calidad. No, es que ya se pasó el plazo. Y por lo tanto, te deniego el licenciamiento. No puede seguir funcionando. No, este es un tema, este punto realmente va a atacar mucho la inversión privada, ¿no? Y yo, no sé, yo sé que es un tema que estrictamente privado, pero me gustaría cuáles son sus comentarios sobre este punto. Mira, no sé. Mira, Gustavo, yo solo quiero agregar un punto que me parece importante. Hay dos condiciones más que se agregan. Voy a mencionar una, ¿ya? El de innovación, el de investigación. Sí. ¿Correcto? Los otros institutos han sido, y los institutos de asiste han sido licenciados, ¿no? Han sido acreditados sin esa condición. Yo, papá, ¿no? Bueno, los nuevos van a hacer mi hijo va a hacer investigación, ¿no? Mi hijo va a hacer con
con otros requisitos, ¿no? ¿Dónde prefiero yo? ¿Aquel que no me presenta eso? ¿O aquel que ahora sí va a investigar? Mira cómo marco la diferencia, y eso es cambiar las reglas, ¿no es cierto?, en el proceso mismo. Eso es poner a la sociedad en zozobra, en incertidumbre. O sea, no estamos mirando el otro tema que es importante, que es el conflicto social. Pero yo tengo una pregunta. Sí. El componente de investigación, voy a entrar al componente de investigación. Sí. Estamos hablando de lo que implica esa palabra. Yo no he entrado a conocer las condiciones básicas. La pregunta, ¿los institutos tecnológicos están para hacer investigación así como las universidades? Lo técnico no va a directamente profesional. No digo que no investiguen, perfecto que investiguen. ¿La investigación no está más orientada en el mundo de la academia, de la universidad? Pregunto, no sé. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Bueno, los institutos, tal cual, y cumpliendo con las normas, nos hemos licenciado hasta la aparición de esta norma, no estamos obligados a generar dentro de nuestra malla curricular una línea de investigación. Normalmente, ¿qué hacemos aquellos institutos serios? Lo que hacemos es, para obtener o optar por el título de Nombre de la Nación, sí obligamos a que pasen por un proceso de tipo tesis en el que se desarrolle esta capacidad de investigación y de innovación. El término innovación inclusive sí se ha añadido dentro de nuestras mallas curriculares y desde hace tiempo, antes de que fuera una exigencia o una condición para licenciarse. Pero como bien dices, o como bien dice don Guillermo, ¿qué pasa con los institutos que nos licenciamos sin una línea de investigación, sin cursos, sin plan de investigación, sin recursos para investigación, y otros que sí van a estar obligados a hacerlo? Otra vez, ¿por qué las diferencias? Y si yo tendría que volver a licenciarme, pero entro a este nuevo proceso con nuevos plazos, con nuevos requisitos, y corro el riesgo de que simplemente por el no cumplimiento del plazo por parte de la autoridad me digan el licenciamiento denegado. Porque estos plazos y este silencio administrativo negativo no solamente es para los nuevos institutos, las nuevas carreras, es para la renovación de aquellos que ya estamos licenciados cuando tengamos que renovar. O para la ampliación que quieran hacer del programa. O la ampliación. Entonces, una institución que ahora tiene que licenciarse no puede presentar nuevos expedientes tampoco. Ese es otro grave error. ¿Ya? Nuevamente, el Ministerio ha cerrado las ventanillas para presentar nuevos expedientes, nuevos institutos, nuevas carreras, licenciamiento de escuelas superiores. En otras palabras, lo siento, no tengo gente, no tengo gestión, se me ha acumulado, estoy con una carga de trabajo muy grande, cierro la ventanilla, por lo tanto no atiendo. ¿Cuánto? No lo sé. Y eso es, y desde nuestro punto de vista, ilegal. Hay un tema importante ahí, Guillermo, y quiero que también conversarlo contigo, es supuestamente, en varias declaraciones, se decía que iba a pasar a la SUNEDU, este proceso. Sí. Uno, el licenciamiento. Dos, hay temas cuestionados con SUNEDU. ¿Ok? Entonces, sobre ese tema me gustaría, vamos a ir a una pausa, pero que vayan pensando, porque realmente vamos por ahí, porque dijeron que se iba por SUNEDU, ahora no ha salido en el decreto de urgencia. ¿Qué habría que hacer para que sea SUNEDU? SUNEDU sería la encargada, por ahora no, sigue siendo el ministerio. ¿Ok? Y también hay cuestionamientos con el tema de SUNEDU. O sea, yo no digo que la SUNEDU haga una mala labor, que lo haga muy bien, pero algunos mencionan que las condiciones básicas para unos eran de una forma y para otros de otra forma. Las condiciones son las mismas, sino el observador uno miraba con miopía y otro con atismatismo, por decirlo así. Entonces, ojo, cuidado, porque incluso en redes sociales ya hay un video donde salen que hay instituciones licenciadas que todavía no han terminado de ser construidas. Y las que están construidas no han sido licenciadas. En fin, hay que dejarlo para el análisis. Vamos a una pausa, perfecto. Conversamos sobre ese punto. Regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación, y teníamos una pregunta que dejamos antes sobre el tema de la SUNEDU. Más que criticar a la SUNEDU, eso primero, quiero dejarlo bien claro, la SUNEDU si hace un buen trabajo y lo ha hecho, perfecto. Pero se mencionó en un momento que el licenciamiento de institutos pasaría a SUNEDU. Esto no salió en el decreto de urgencia. Sí.
¿Cómo lo ves, Guillermo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿O es alguien que creo que ese día se levantó con el pie izquierdo? Sí, bueno, vamos por lo primero. Más o menos, antes que cerraran el anterior Congreso, había sido convocado a la SUNEDU, precisamente por las diferentes observaciones que habían de diferentes sectores respecto al proceso de licenciamiento o los alcances que había tenido en el tratamiento con unas u otras instituciones, ¿correcto? Creo que lo más importante es que todos estamos de acuerdo en que debe garantizarse la calidad de la educación, sea cual sea el nivel. Así es. Sea cual sea el nivel, tenemos que asegurar la calidad de la educación. Pero en lo que no podemos caer es en utilizar diferentes varas, diferentes medidas para un mismo proceso con las mismas instituciones. O sea, nosotros tenemos un conjunto de requisitos que tienen que cumplirse. Y lo que hay que hacer es que se cumplan esos requisitos. Parece ser que en este proceso han habido algunas ventajas para uno y otras desventajas para otros. A mí me llegó una información, por ejemplo, y que a todas luces se podía ver porque la Universidad de Ucayali, que siendo nacional, la Universidad Nacional de Ucayali, pasó el licenciamiento. ¿Quién no quiere que su universidad nacional, ¿no es cierto?, y las estatales sean las mejores? Pero vino una lluvia torrencial y lo primero que descubrieron es que no tenían bien hecho toda la canalización de desagüe. Así que se inundó toda la universidad. O sea, en el tema de infraestructura, eso ya es una falla. Y era observada por la gente. Mientras a otras le observabas todo, o sea, hasta el caño que tenías que abrir. Ese tipo de observaciones son las que o que algunas están construyéndose y han recibido el licenciamiento, mientras otras están totalmente construidas y no fueron licenciadas. Estoy tocando solo una condición básica, ¿no? Así como esa podemos ver muchas otras. Entonces, creo yo que nadie se va a oponer en el país a garantizar la calidad de la educación, pero que se cumplan con los procedimientos de acuerdo a la ley y de acuerdo a la norma. Y sobre lo que tú preguntabas, sí, había una intencionalidad, y no lo digo yo, pues salió publicado, ¿no es cierto? La misma ministra mencionó la intencionalidad y las conversaciones que venía sosteniendo con el titular de la SUNEDU. Algunos levantamos nuestra voz de protesta, ¿no? Porque a todas luces tampoco la SUNEDU estaba terminando de licenciar. Todavía faltan 20, ¿ah? Sí. 20 universidades. El día de ayer o anteayer, la de Huacho ha sido licenciada. Qué bueno para los estudiantes de Huacho y de esa zona, porque por ahí no hay otras universidades que puedan darle calidad de educación. Pero todavía faltan 20. Hagamos que la SUNEDU cumpla bien con sus procesos. Fortalezcamos la SUNEDU, porque este es el primer nivel también de la SUNEDU, ¿o no? ¿Qué se viene después? Se vienen procesos mucho más complejos, que tienen que prepararlos bien, que tienen que ejecutarlos con las universidades licenciadas. ¿Y cuándo van a aperturar para las nuevas universidades que deben estar en cola? ¿No? ¿Cuándo? Pero a mí alguien me preguntó eso y yo le digo, pero si ya lo hicieron, porque si estas universidades que no fueron licenciadas cumplen sus 2 años, a sus 2 años pueden presentar su expediente, ¿no es cierto? O sea, cuidado, no estamos siendo conscientes de cómo estamos ejecutando las normas y las leyes y sus procedimientos. ¿Sí? Hay algunas universidades que ya van a cumplir sus 2 años, ¿no?, de culminar este año, de culminar todo su proceso, de cerrar bien, así que podrían presentarse, ¿no?, para nuevamente aperturar sus servicios, porque así dice la norma. Miremos bien, revisemos bien, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, y otra de las cosas, cada vez que no licenciamos una universidad, se incrementa el número de estudiantes de universidades no licenciadas, que están en toda la incertidumbre, que no tienen recursos a veces para irse a otra universidad, que no saben qué hacer que sienten que ya van siendo discriminados y también estigmatizados porque salen de una universidad no licenciada. Cuidado que nos vaya a pasar eso con los institutos, ¿no? Cuidado. Así es. ¿Y ustedes ese tema? Como bien dice don Guillermo, la ministra y en las distintas instancias del ministerio se ha conversado también, directivos de la asociación también, como siempre tenemos contacto con todos los estamentos y también se conversó con el señor Benavides de SUNEDU y tanto la asociación y yo creo en general todos los institutos serios no tienen ningún reparo con que
haya un solo organismo. Además tiene, desde mi punto de vista personal, tiene sentido y criterio que haya un organismo central o único que se encargue de la certificación de condiciones básicas de calidad para educación básica, educación... Menos burocracia, ¿no es cierto? Así es. Educación básica, colegios, educación superior, institutos, CEDPROS, escuelas superiores y universidades. Lo que sí debe quedar claro nuevamente es que no pueden cambiarse las reglas de juego en pleno proceso. Nosotros somos de la opinión que el proceso y licenciamiento para institutos y universidades tiene que terminar para después hablar de la unificación de todos los estamentos. Totalmente. En primer lugar. En segundo lugar, cuando se vaya a crear este organismo, suponemos SUNEDU o el nombre que pueda tener más adelante, también entender de que son distintos niveles de educación, o digamos distintos estamentos dentro de la educación superior, y que no suceda lo que sucedía antes, cuando había una sola oficina que manejaba educación básica e institutos. A los institutos se nos escolarizó y se nos trataba como colegios, y la normativa hace muchos años era igual para los institutos que para un colegio, totalmente desfasado, totalmente desnaturalizado. Luchamos mucho para eso. Hoy día tenemos una dirección general para institutos y escuelas superiores, y además una ley de institutos, pero tampoco lo que deseamos es que cuando se tenga un organismo único que centralice la fiscalización de los estándares de calidad, se nos trate a colegios, institutos o escuelas como si fuéramos universidades. Entonces, las condiciones de calidad no son las mismas, y los procesos dentro de cada uno de estos niveles de educación son distintos, y eso debería contemplarse a la hora de unificarse. Pero nosotros consideramos que tiene sentido y tiene lógica que exista un solo organismo para certificar en los niveles de calidad u otorgar los licenciamientos en todos los niveles. Perfecto. Muchas gracias, al contrario, a ambos. Quisiera culminar con un tema, que cada uno, por favor, nos diga qué viene de aquí. O sea, ¿qué recomendación darían de acá al ministerio, a las instituciones, a los tomadores de decisiones, ¿no? Hoy tenemos un nuevo legislativo, está el Ejecutivo, está el Ministerio de Educación, tenemos en debate esto, pero bueno, ¿qué propondrían ustedes de aquí para adelante? No sé, Guillermo, por favor, y ahí con... Sí, yo muy rápido. Una de las cosas que creo firmemente es que esa proclama dogmática y populista que hacen algunos sectores en América Latina, de quienes lucran a costa de la educación, son personas que puedan estar invirtiendo, o sectores que desean ver el desarrollo de un país. Creo que hay que mirarlo bien, ¿no? Porque su dogma viene diciendo de que quienes deberían lucrar de la educación son los educandos, las familias, los educadores, los empleadores, la sociedad en su conjunto. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero se basa en que los malos promotores, ¿no es cierto?, los malos educadores, las malas autoridades, los burócratas, los malos proveedores, los sindicatos, los políticos populistas, ¿no es cierto?, ¿no?, y los intelectuales demagogos, ellos nunca aparecen. Y finalmente son los que están a veces detrás de todo este discurso. Tengamos cuidado, porque con eso podríamos estar nosotros golpeando las posibilidades de desarrollo del país. Pensemos bien en qué es lo que buscamos nosotros como calidad educativa. Pensemos bien cómo podemos impulsar mejor la educación en todos sus niveles. Y hagamos el gran esfuerzo juntos, en donde la actividad privada y la actividad estatal comparten la acción y el desarrollo de un país, como ocurre en muchos, ¿no es cierto? Países que tienen 9 o 8% y donde la mitad lo pone la actividad privada y la mitad lo pone el Estado. Miren su desarrollo. Perfecto. De eso se trata. Gracias, Guillermo. Tomando lo que dice don Guillermo, entender claro, en primer lugar, el 80% de la inversión no pública en nuestro país es peruana. Así es. El 80% de la inversión privada es peruana. Es decir, el 80% de la gente que invierte en el Perú son peruanos.
El resto son organismos internacionales o fondos de inversión internacionales. Y el sector de educación no escapa a eso. La mayoría de los fondos de inversión para educación, la mayoría de inversión privada en el Perú, es peruana. Entonces no podemos luchar de peruanos contra peruanos, no se puede ideologizar, no se puede tener, como bien dice don Guillermo, un discurso populista donde se estigmatice al sector privado. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es un negocio. Invertir en educación es un negocio. Por el amor de Dios, es una inversión que busca además un retorno, como es lógico, pero ninguno de nosotros ha perdido de vista el sentido claro de que lo que ofrecemos y lo que debemos ofrecer es educación de calidad que le permita al que estudie ahí, ¿ya?, insertarse laboralmente, ser competitivo, entrar, poder planificar el resto de su vida profesional, su vida personal, que pueda aspirar a trabajar a cabo en el extranjero, porque trabajamos con programas y en instituciones acreditadas por organismos internacionales, con convenios con universidades e institutos en el extranjero, que le permite a ese chico, como pasa específicamente en el instituto del cual provengo yo, que tienen la posibilidad de trabajar en carreras de publicidad y marketing acá, en Estados Unidos, en Europa y en muchísimos sitios. No estigmaticemos la inversión privada, porque es básicamente no solo la inversión, sino la actividad educativa que ha rescatado la educación en el Perú en estos últimos 20 años. Si uno mira el crecimiento de la población estudiantil en institutos públicos, no ha crecido, porque el Estado no tiene recursos, no tiene capacidad, y a través de estas normas lo que hace es justamente complicarse ellos mismos para poder ofrecer un trabajo de fiscalización efectivo. En cambio, los institutos privados y las escuelas superiores privadas no solamente hemos crecido en volumen, en inversión, hemos crecido en calidad, hemos crecido en reconocimiento. Estamos a punto de lograr convenios con organismos y asociaciones de otros países, a los cuales tenemos que mirar para copiar lo bueno y desechar lo negativo. La educación en Chile, la educación en Colombia, la educación en Costa Rica. Esos son modelos a los que nosotros aspiramos y de los cuales no estamos tan lejos, pero flaco favor nos hace el Estado cuando genera, por ejemplo, un decreto de urgencia como el que mencionamos. Muchas gracias, Roberto. Yo quiero dejar como resumen, si quieren, si me permiten, para cerrar ya el programa, y las personas que nos escuchan en regiones. Aquí muchas personas nos escuchan en diversas regiones y en zonas incluso zonas mineras. Voy a poner un claro ejemplo. La vez pasada una persona me dijo, es que nosotros en Moquegua, ¿no?, una región conocidísima, también nuestro presidente actual, el presidente Martín Vizcarra, es de Moquegua y fue el gobernador, ¿no?, presidente regional en ese momento. Me dijeron, hicimos grande gestión en educación. Seguramente que sí. ¿Y gracias a quién fue?, le pregunté. Esa es la gestión del gobierno regional. Perfecto. Pero, ¿qué empresa fue la que fue su aliada? Sauder. Voy a mencionar Sauder, porque ya no importa, no es publicidad acá, pero acá hay que decirlo así. Ok. Y le digo, ¿y esto por qué fue? Por la inversión de la empresa privada. Y se mejoró muchas cosas. Entonces, cuidadito, fue la empresa privada que colaboró para mejorar en esto. Es que la educación pública es gratuita, también te dicen. Señor, no es gratuita, nos cuesta a todos nosotros, con los impuestos que pagamos. Y lo que genera también la educación privada. Entonces, fíjense bien que no estemos matando a la gallina de huevos de oro, señores, porque ya estamos matando la minería y ahora estamos yendo por el tema educativo. Tengamos mucho cuidado, yo creo que hay que tener paños fríos, miren la experiencia exitosa de otros países, creo que la educación privada ha hecho grandes cosas, sigue colaborando y necesitamos de una mejor educación. Todos estamos de acuerdo con eso, la calidad se reafirma, pero por favor tengamos coherencia a la hora de medir, ¿no? Y cuidado con esos sesgos, que al final, por querer matar la empresa privada, terminemos matándonos todos. Y al final tengamos una guerra de decir, no, esto... Y al final los más perjudicados acá, ¿quiénes son?
los chicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias. Y las familias. Después vamos a estar buscando culpables cuando en realidad lo que tenemos que tener son alternativas, soluciones, así es. diálogo. Así es. Y sobre todo eso, diálogo. Este decreto de urgencia, así como otros, desgraciadamente han sido producto de desconocimiento. Yo considero que las personas, tengo el mejor de los conceptos de la señora Flor Pablo, como ministra de Educación, pero creo que el desconocimiento en algunos temas, y yo creo que la desinformación en algunos temas, son lo que ha llevado, por ejemplo, a la aparición de este decreto de urgencia 017 para el licenciamiento de institutos y escuelas. Yo creo que si conversamos, como siempre lo hemos hecho, podemos lograr muchas cosas. A buen término. Muchas gracias. No, a ti. Espero que sí, que hagamos un trabajo y las puertas de RCR, las puertas de este programa siempre están abiertos, y de acá invitamos también al viceministro de Gestión Institucional, a Guido Rospigliosi. Le mando un afectuoso saludo, seguramente está en Tacna, hoy día conversé con él sobre este tema, y espero que pronto esté acá también, porque también tendrá su visión de todo esto, pero lo importante es que también estos medios sirvan para que se acerquen. Exactamente. Para acercar, más que incendiar. Hay que acercarnos y trabajar por el país. Yo justo hoy iba a agradecer la invitación y el hecho de que hayan espacios como este para poder dialogar. Muchas gracias Siempre a ambos. tu servicio, ¿eh? Listo, muchísimas gracias a ambos. Y el del país. Eso es importante. Un honor estar con el señor don Guillermo Molinari acá. Gracias. Listo, muchísimas gracias y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.